10 poderosas razones para no festejar el grito de independencia. Punto número 1. Hidalgo no es el verdadero padre de la patria. El verdadero padre de la patria fue Agustín de Iturbide, quien realizó de forma ejemplar y de forma muy fehaciente y profunda toda la gestión para llevar a cabo la independencia de México de lo que es la corona española, llevando a cabo trámites, pláticas, gestiones administrativas, guerrillas internas contra lo que es la corona española, para asimismo concretar en 1821 la gestión completa de la independencia de México. A Iturbide le debemos el nombre de México y le debemos la formalización y creación de la bandera nacional. Hidalgo nada que ver con lo que es el padre de la patria, simplemente fue un personaje creado por el sistema tradicional educativo mexicano debido a que Hidalgo tenía tendencias masónicas o era de origen masón, y Iturbide se le quitó el grado de padre de la patria porque traicionó a la masonería internacional. Punto número 2. Juárez es un traidor a la patria. Juárez no es el personaje que nos han hecho creer a lo largo de la historia educativa en nuestro México, ya que como buen masón, Juárez realizó el aspecto más grande de traición, o de uno de los aspectos más grandes de traición a México, debido al Tratado Maclean-Ocampo, en el cual Juárez trató de entregar toda la riqueza y todo el territorio nacional a los norteamericanos, en este caso a los gringos, para que sus ejércitos entraran a territorio nacional. Asimismo, les iba a entregar grandes concesiones y grandes territorios para que llevaran a cabo una infiltración y un ingreso del ejército norteamericano a territorio nacional con el mismo tratado Maclean-Ocampo, lo cual a final de cuentas no se llevó a cabo, pero Juárez estuvo o fue el pionero de la entrega de forma y de manera formal, en este caso a los intereses extranjeros norteamericanos. Punto número 3. Los niños héroes no existieron. Los niños héroes no son los personajes que nos han comentado a lo largo de la historia que llevaron a cabo un acto heroico en el castillo de Chapultepec para defender a la patria. Inclusive existe bastante evidencia documentada que no existieron tales nombres que nos han hecho creer en el programa educativo de la Secretaría de Educación Pública. Es otra estrategia más a lo largo del gobierno masónico mexicano que lleva más de 200 años gobernando en nuestro país a base de mentiras y a base de historias y héroes falsos. Punto número 4. Porfirio Díaz no era tan villano como nos han hecho creer. En nuestro México, en la historia de nuestro México, resulta que los que nos han hecho creer que son héroes son los verdaderos villanos que han servido a los intereses internacionales y los que de una forma u otra han velado por los intereses de la nación, tanto como Iturbide, como Porfirio Díaz y otros personajes que vinieron más adelante, pues los han puesto en el programa educativo histórico como los villanos. Porfirio Díaz fue, a grandes rasgos, un personaje que realizó más cosas positivas que negativas para nuestro México. Una de ellas es la no entrega del país, del petróleo y de la riqueza nacional a los intereses masónicos norteamericanos. Tan es así que en la entrevista que se realizó en 1909 con William Taft, el presidente norteamericano, ahí quedó muy claro la postura de Porfirio Díaz para no entregarle las concesiones y la riqueza nacional, lo cual ocasionó que el gobierno norteamericano buscara la forma de un aspecto a otro para llevar a cabo el movimiento revolucionario y poner un gobierno que sirviera a los intereses económicos, políticos y sociales de lo que representan
el aspecto masónico internacional que engloba el país norteamericano. Punto número 5. Francisco y Madero negoció con los gringos la revolución. Como comentábamos en el punto anterior, Francisco y Madero fue el personaje que reclutaron los gringos por medio de sus agentes secretos. Uno de ellos, el embajador norteamericano de nombre Wilson, llevó a cabo lo que es la estrategia para manejar la Revolución Mexicana y asimismo poner a Madero y quitar del poder a Porfirio Díaz, que era ya un personaje que no les iba a servir a los intereses norteamericanos. Punto número 6. La revolución fue patrocinada por este motivo desde Estados Unidos. Como bien decíamos, hubo personajes norteamericanos que tenían esa encomienda de llevar a cabo la desestabilización del gobierno y del país, eliminando la dictadura de Porfirio Díaz, que como bien sabemos implementó desarrollo y progreso, y al no negociar con los gringos y al no entregar la riqueza nacional, decidieron hacerle la presión psicológica y política para que terminara declinando en el poder, y asimismo poner a un personaje como Madero, debido a que Madero, una vez estando en el poder, tampoco entregó las concesiones y la riqueza nacional, pues fue que se implementó una ola de persecuciones de los presidentes y una ola de matanzas y de guerras y guerrillas internas como guerra civil, que conocemos como la misma Revolución Mexicana, que fue patrocinada y fomentada por el gobierno norteamericano, llevando a cabo su estrategia de poder para implementar esta situación. Punto número 7. Obregón y los tratados de Bucareli. El mismo Álvaro Obregón fue un personaje de los más grandes traidores que ha tenido México, junto con el mismo Benito Juárez, debido a que Álvaro Obregón realizó en 1923 los famosos tratados de Bucareli con el gobierno norteamericano, el cual consiste en entregar la riqueza nacional, en entregar el petróleo nacional, en entregar las concesiones de diferentes aspectos de economía nacional, asimismo el no desarrollo de tecnología, el no desarrollo de industria, el no desarrollo social y educativo de México, el no progreso, un ejército sin características bélicas adecuadas para poderlo controlar desde el extranjero por parte de Estados Unidos. Los tratados de Bucareli, hay mucha información al respecto, fue uno de los aspectos de gran traición que realizó Álvaro Obregón. Punto número 8. El PRI es creado por Estados Unidos en 1929, en el cual decidieron los Estados Unidos, en base a un personaje llamado Plutarco Elías Calles, que fue presidente de nuestro país, era un agente reclutado por los gringos para llevar a cabo un partido revolucionario institucional, que es el PRI, para poder poner o interponer presidentes que sirvieran a los intereses de los Estados Unidos y de la masonería. Punto número 9. México es un narcoestado. A raíz de todo lo que fue el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX, México se convirtió en una estrategia de los intereses masónicos y de la CIA. Asimismo, se convirtió en un narcoestado, implementando una criminalidad disfrazada, una criminalidad de relevante aspecto económico y que el pueblo de México desconoce, en el cual los intereses y las relaciones del gobierno mexicano, gobierno norteamericano y el narcotráfico pues está ahí latente. Punto número 10. México está siendo entregado a los intereses de Estados Unidos. Hoy en día México se encuentra en una etapa crítica de su historia debido a que el gobierno actual de Enrique Peña Nieto está, por medio de sus reformas estructurales, entregando de una vez por todas los intereses económicos o a los intereses económicos de Estados Unidos, toda la riqueza petrolera,
a toda la riqueza de la nación y es por ello que nos encontramos en esta situación tan lamentable. Los invito a seguir investigando. Por eso es necesario decir, en resumidas cuentas y en conclusión de todos estos 10 puntos que acabamos de decir y que acabamos de comentar, realmente el grito de independencia es necesario realizarlo. Desde mi punto de vista, México tiene una historia oculta, una historia lamentable, una historia negra que nos oculta el gobierno porque México está siendo entregado a los intereses extranjeros y masónicos.